Buen día, jóvenes estudiantes. Vamos a empezar hoy nuestro curso de tributación internacional. Ya dimos las primeras pautas en nuestro Flipgrid denominado Finanzas, donde dimos la presentación del curso. Gracias por haber hecho clic en el link donde ustedes han podido enterarse más acerca de este curso Tributación Internacional. Les voy a dar las pautas, los tópicos, los cuales vamos a desarrollar para que lo vayan a tener en cuenta durante todo este semestre. Primeramente veremos la introducción a la fiscalidad internacional. Haremos una breve introducción para que podamos saber a qué es a lo que estamos yendo en realidad. También hablaremos acerca de la doble imposición. ¿Recuerdan? Les comenté que a veces se tributaba en dos países, 2 veces, depende de los casos. Tributación de los no residentes. Veremos los sujetos domiciliados, los no domiciliados. Operaciones vinculadas. Al tener varias empresas creadas, se vincula económicamente. Y se dan ahí lo que son precios de transferencia, es decir, yo puedo entre mi empresa A y mi empresa B transferir bienes a un menor precio, a un precio alto que no es el del mercado. Estudiaremos si está bien, está mal, cuáles son los efectos tributarios. Los holding también, vamos a diferenciar lo que es matriz, sucursal, filial, etc. Veremos el planeamiento tributario fiscal internacional y los paraísos fiscales y la subcapitalización. En nuestra primera sesión, Introducción a la Fiscalidad Internacional, debemos tener en cuenta las bases teóricas tanto de la fiscalidad nacional como de la internacional. Si bien el curso es tributación internacional, tenemos que tener en cuenta la de nuestro país, Perú, porque vamos a compararla y vamos a ligarla con la tributación de otros países. Es un ejemplo básico y claro. Vamos a ver los convenios que tiene Perú con nuestros hermanos países. Acá en Perú, básicamente, lo que vamos a ver es renta, ¿sí? Cuando una empresa genera ganancia, lo que vamos a ver, lo que obtenemos es una renta. Y esa renta es la que está grabada para que podamos tributar. No es que vamos a estudiar el IGB de los países, que vamos a estudiar otro tipo de impuestos. No. El que tenemos en común es renta. Todos generamos renta, ¿sí? Básicamente es eso de lo que vamos a hablar. Nosotros estamos regidos por nuestra ley del impuesto a la renta, nuestro código tributario, resoluciones de SUNAT, etc. ¿Cómo empieza todo este ciclo? Acá está nuestro país, el sector público. Dentro de él hay empresas privadas, las cuales generan ingresos. De esos ingresos, ellos pagan una renta al sector público y ellos lo derivan en proyectos de inversión, en obras de infraestructura para cubrir las brechas que tenemos los ciudadanos. Vamos a denominar ahora economías domésticas o familias. Dentro de ellos se da un círculo, ¿sí?, al que vamos a denominar de producción, renta y gasto. ¿Por qué? Porque estas empresas tienen un mercado de bienes y servicios, es decir, venden, compran bienes y servicios y a la vez producen. Pueden tener los dos o uno, depende del tipo de empresa. Es ahí donde se da este ciclo, este flujo monetario y no monetario entre las empresas, el sector público y los ciudadanos. Acá es donde ya se genera renta. La empresa privada paga un impuesto denominado renta al sector público y de ahí es de donde se deriva las obras en infraestructura. Muy bien.
Ese sería. Vamos a borrar. Listo. Volvemos a nuestro puntero. Esto es a nivel nacional. Veámoslos ya en el exterior. Al tener nuestro flujo de bienes y servicios de producción, etcétera, lo que se dediquen las empresas nacionales, ya vemos un poco más allá, que es al exterior y que podemos comprar y vender con el exterior. Usamos otro término, ¿sí? Exportamos al exterior, vendemos y importamos del exterior. Se crea este flujo de bienes y servicios y se crea el flujo monetario por el pago de las exportaciones y un flujo monetario por el pago de las importaciones. Hay diversos tipos de renta en nuestro país. Las rentas de fuente peruana y las rentas de fuente extranjera. Las rentas de fuente peruanas por aquellos que domicilian, viven en el país y pagan, tributan por las rentas que obtuvieran. Las rentas de fuente extranjera puede ser no domiciliados, es decir, es un extranjero que percibe renta de nuestro país o que no son o que son domiciliados y que perciben renta del extranjero. Entonces también tributan por ello. Tenemos así los dos tipos de renta. Rentas de fuente peruana, rentas de fuente extranjera. Hay los sujetos domiciliados en el país y los sujetos no domiciliados. Cabe resaltar que acá en Perú se le denomina domiciliado en el país cuando pasa los 180 días. Al hablar de tributación, tenemos que tener en cuenta dos principios. En base a estos principios, el principio de residencia y el principio de fuente, es que yo veo y decido dónde tributo, de acuerdo a las normas que hay. ¿De qué depende? El principio de residencia. Utiliza el lugar de residencia del contribuyente como la base para el establecimiento de las obligaciones tributarias. Es decir, un determinado país puede decir, no, yo voy a aplicar el principio de residencia. Todos los que residan en mi país y obtengan ingresos van a tributar. El principio de la fuente. Enfatiza dónde se origina el ingreso. ¿Sí? ¿Dónde está la empresa que les da ese ingreso, la fuente? Y esa va a ser la base para establecer las responsabilidades tributarias. Entre esos dos principios es donde se da un problema de la doble tributación o la doble imposición que vimos al inicio en la agenda. El problema de la doble tributación internacional sobre un mismo ingreso se origina cuando ambos principios de residencia y de la fuente se mezclan, ya sea dentro del país o entre diferentes países. Ahí es donde debemos de tomar una decisión o ver diversas normas legales para ver qué principio prima encima del otro. Eso es muy interesante, lo vamos a ver hasta en casos prácticos. Todo esto se origina a raíz de la globalización, que es una nueva situación económica mundial. Hay sujetos económicos que trascienden los ámbitos de sus fronteras nacionales, y eso nos da una necesidad de redefinir conceptos y figuras tributarias adaptadas a esta realidad económica. Existe también la presencia de desajustes entre la realidad económica y las normas tributarias que pretenden regularla. Asimismo, hay una interdependencia económica entre países mayores, ¿no? Donde se da mayor movimiento de bienes, de servicios, capitales, tecnología, entre otros. Se da muchos acceso a la tecnología e información, amplios efectos geográficos también, alto volumen de operaciones de los mercados financieros, variedad y cantidad de instrumentos. Donde en las zonas de libre comercio. ¿Qué es una zona de libre comercio? Un ámbito espacial en donde se han suprimido las barreras aduaneras y otras restricciones económicas, únicamente en relación a la circulación de las mercaderías originarias de los territorios
de cada uno de los estados asociados. Si se fijan, todos nos hemos puesto de acuerdo para que existan estas zonas de libre comercio. Existen algunas cifras que nos indican que la producción mundial ha aumentado en los últimos 30 años en un 300%. El comercio de bienes y servicios lo ha hecho en un 600%. Entonces, imagínense el impacto que hay acerca de la globalización y tenemos que tener en cuenta los principios de tributación. Acá les he dejado el glosario con algunos términos que vamos a utilizar y algunos que ya hemos definido. Y solo para recordarles que en la DUTIC está este glosario también y que ustedes está cada uno de estos términos con sus conceptos y que ustedes su trabajo es ir aumentando más términos que pueden sacarlos quizás de la bibliografía que les he dado o de las exposiciones que yo voy haciendo o de las de sus compañeros o quizás de investigaciones que ustedes tengan. Sí, esa es una de las primeras tareas que tienen para ir implementando durante el transcurso del semestre. Gracias. Pones tu clic en el, no hagas clic, solamente lo pones en